Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. En este podcast quiero contarle a usted cómo fue mi experiencia al realizar mi funeral en vida. Usted se preguntará, ¿cómo así? Sí, resulta que ya en 2 ocasiones he tenido la experiencia de estar en un ataúd, en una funeraria, durante la noche, sí, como si me estuvieran velando. Usted sabe que es el proceso, ¿no?, previo al entierro o a la cremación, el estar en una sala de velación para que los seres queridos pasen y se despidan de uno. En mi programa de radio que hago en Colombia, en el cartel paranormal de la Mega, logré que una funeraria me prestara sus instalaciones para ir en búsqueda de actividad paranormal. La primera vez que hice esto, me prestaron el ataúd y todo, y lo pusimos en una sala de velación, donde en salas al costado habían otros cuerpos. Se estaban velando otros cuerpos. Claro, a esa hora de la noche estaba completamente solo el lugar. Estaba sola la persona que nos dio el acceso y unos amigos investigadores y yo. ¿Qué pasó? Me metí en el ataúd un poco antes de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué durante esas horas? En ese momento quería comprobarle a la audiencia que las 3 de la mañana, en lo que corresponde para mí, en mi creencia, no es una hora maldita, ni es la hora del diablo. Creo que esto va más al tema de los creyentes en Jesús, que como Jesús muere a las 3 de la tarde, se dice, ¿no?, el Viernes Santo, entonces dicen que la hora del demonio es las 3 de la mañana, la hora opuesta. Yo no creo en esto. Yo creo que si a usted lo van a asustar, lo asustan a las 3, a las 12, a las 5 de la mañana, de la tarde, de la noche, no importa. Yo creo que los fantasmas no tienen un reloj. Luego hablamos de un podcast, en otro podcast, de esto mejor. Pero bueno, me metí en el ataúd antes de las 12 hasta las 4 de la mañana. Inclusive, había minutos en que lo cerraba y quedaba totalmente aislado del mundo exterior. También estuve mucho tiempo solo porque mis amigos se retiraron de la funeraria para probar si había actividad paranormal, para ver si me tocaban en el ataúd, para ver si se escuchaba algo y también para sentir el estar en un ataúd en una sala de velación solo en la madrugada. Su pregunta puede ser, ¿qué pasó? ¿Lo asustaron? Lo voy a decepcionar, pero no se escuchó nada, no tocaron el cajón, no me jalaron las patas, nada de esto. Lo más fuerte era haber estado en un cajón que es bastante estrecho, frío, para los que creen que hacen calor, no, frío, y dolor de espalda, ¿no? Esto bastante fuerte, bastante duro, e imagínese usted ahí 4 horas. Pero fue una experiencia muy buena. Muchos seguidores míos pudieron verlo inclusive en una transmisión de Instagram, ver cómo estaba yo allí acostado adentro con la tapa que cerraba durante varios minutos, destapaba como para poder volver a respirar. Pero sí, en el tema de asustarme y algo, eso no pasó. Lo que sí ocurrió es la sensación de uno como poder en vida darse cuenta de lo que va a pasar algún día, ¿no? Todos vamos a morir y seguramente cuando yo muera, pues mi familia o en ese momento el que esté a cargo mío hará una funeraria para que los amigos, los familiares se despidan de uno. Y ya supe qué es eso, ya supe qué es estar ahí metido en ese espacio. Claro, faltaría el llanto, la risa de algunos, porque también la funeraria se vuelve a veces una sala de charla donde hay risas, hay llanto. Pero hice eso en vida. Esa fue la primera experiencia. Y bueno, dije, hay que hacerla más completa aún. La segunda experiencia que realizo mi funeral en vida, nos vamos para otra funeraria en un pueblo de Colombia que nos da el acceso y nos presta inclusive la morgue y el coche fúnebre. Esto fue más completo. ¿Qué pasó en esta ocasión? Hice todo el recorrido como lo hace la persona en vida, de pasar por diferentes estaciones. ¿A qué me refiero? Hice una parte del programa y lo mismo en busca de actividad paranormal. Primero, desde el coche fúnebre, o primero también desde la morgue,
para luego llegar ya a la sala de velación. Entonces estuve unos minutos en el coche fúnebre, en un coche de los años 60, de los años 50, un coche viejísimo, donde han transportado cientos de personas, porque el coche ya no funciona, lo tienen ahí como de reliquia, pero el dueño de la funeraria nos contaba, a mí y a los investigadores paranormales, que allí habían transportado muchas personas durante décadas. Allí estuve también en ese coche solo, claro, ya con un poco de óxido, de telarañas. Allí estuve. Luego en la morgue, ahí acostado en una mesa metálica, viendo al costado unos tarros tal vez de alcohol, quién sabe qué utilizarán para hacer todo el trabajo que se le hace a un cuerpo después de su muerte, como prepararlo, ¿no? El maquillaje, limpiarlo por dentro y todo esto. Allí estuve acostado. Al lado mío, el único favor que me pidieron los dueños es que no fuera a levantar una capa, una cobija, para que me entiendan que había en otra cama. Creo yo que había otro cuerpo allí. Y se vivió esa experiencia, ¿no? De estar en una morgue. El olor como a desinfectante, como a un Clorox, como a un formol, un olor fuerte. Pero allí estuve acostado en la morgue, en el coche fúnebre, y luego nuevamente a la sala de velación. En esta ocasión, unas velas en torno y un Cristo de fondo. Se me olvidó un dato clave de la primera parte, de la primera funeraria, y es que encima del ataúd pusimos un muñeco maldito. Un día estos voy a hablar de muñecos malditos, y de la tabla Ouija. También tuvimos una tabla Ouija. En un podcast hablaré también de la tabla Ouija. Pero bueno, no pasó nada, como les había dicho en esa ocasión. Y en esta tuvimos un Cristo, unas velas y todo el proceso que pasa el ser humano luego de la muerte. La morgue, el coche fúnebre y la sala de velación. También durante muchas horas estuve allí. Y lo mismo, una experiencia fuerte el uno pensar que algún día va a vivir esto, ¿no? Que algún día va a estar en un cajón como estos. Yo veía a mis compañeros de trabajo ahí al lado del ataúd y me imaginaba como si el día de mañana fueran mis familiares o mis mismos amigos viéndome partir, viendo ir. Ahora, ¿será que cuando uno está ya muerto y está en la sala de velación, en la funeraria, sí escuchará a los seres queridos? ¿Verá su funeral? ¿Verá el ataúd? ¿Se verá uno mismo ahí acostado? ¿Verá realmente quién fue a llorarlo? ¿Verá a su madre, a sus hijos, a sus hermanos ahí en la funeraria? ¿O no se escuchará nada después de la muerte? Hay personas que trabajan en las salas de velación donde dicen que hay mucha actividad paranormal, donde se cree que la persona sí está allí, que su espíritu está allí viendo su velación, que la persona está ahí despidiéndose. Muchos creen que uno va inclusive hasta el cementerio, y la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Será que uno está al lado de la tumba para la eternidad? ¿Pero qué pasa con la gente que creman? ¿Será que uno está al lado del horno crematorio para siempre? Cada quien tiene su creencia sobre esto, pero quise hacer mi velación en vida, ya no una, sino 2 veces. Inclusive quisiera hacer mi entierro en vida, estar bajo tierra, claro, con toda la preparación, un oxígeno y todo, para tener la sensación de que es que lo entierran a uno, que es estar metido en un ataúd y que empiece a sonar poco a poco la tierra cuando cae encima de él. Claro, no me lo permiten hacer tanto la empresa para la que trabajo como los cementerios, ¿no? Porque lo ideal sería un cementerio y todo rodeado de tumbas, pero no me lo han permitido. Al igual que he querido pasar por un médico el cual me pudiera suspender la vida por unos minutos, ¿sí? Como causar un paro, ¿no? Y luego una reanimación. A ver qué pasa en esos segundos que algunos órganos del cuerpo se detienen. ¿Será que empiezo a no ver cosas? Pero bueno, muy difícil lograr que me hicieran esto. Pero eso es lo que me encanta de lo paranormal. Pasar esa línea, ir en búsqueda de una respuesta de qué pasa en estos lugares, de qué pasa en estos acontecimientos, como es el estar cerca a la muerte. Y así fue mi experiencia en una funeraria, una velación en vida. Claro, suena aterrador estar en un ataúd, da miedo. Pero mi pregunta es, ¿da miedo o tranquilidad?
haber conocido en vida lo que vamos a sentir después. Porque muchos vamos a pasar por eso. Hay personas que no hacen funeraria, pero igual terminan en un ataúd, bien sea para cremar o para enterrar. Pero tuve esa experiencia de estar en un ataúd y en una funeraria ya en vida 2 veces. En cuanto a lo paranormal, los sustos, los fantasmas, no pasó nada extraordinario. No me movieron el ataúd, no me hablaron, no me jalaron las patas, no vi a alguien encima mío atacándome, no vi nada como esto. Hubo acaso unos sonidos extraños en los radioteléfonos que usamos, pero claro, puede ser interferencias, puede ser algo así, pero que a mí físicamente estando allí me hubiera ocurrido algo, no. Yo soy muy sincero con estos temas, no juego con esto, como hoy en día en las redes sociales que todo el mundo quiere aparecer fantasmas, ovnis, que lo empujan, que lo asustan, no. Yo soy muy transparente con esto y prefiero que mis oyentes digan, no, 4 horas en un funeral no pasó nada. Mejor, claro, mover el ataúd, aparecer algo, un grito, sería muy fácil hacerlo, pero no juego con esto. Y después de estas 2 experiencias les digo que estando en un ataúd, en una funeraria, estando en una morgue, estando en un coche fúnebre, no hubo nada paranormal. Pero sí, una muerte en vida podría llamarlo yo. Quería contarle esta experiencia de mi funeral. Sí, en vida. Saque usted su propia conclusión. Si quiere ver las fotografías de toda esta experiencia, de las 2 experiencias, puede ir a mi Instagram, Dani3 Palacios. Ahí está todo el material. Dani, el número 3, Palacios. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani3 Palacios, el Tripas.